Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de que estén todos acá hoy recibiendo, a quien es uno de nuestros mayores referentes políticos, Axel Kicillof. Este es en un comienzo lo que sería un encuentro para los jóvenes, pero bueno, se extendió un poco más por lo que podemos ver. Está adentro. La juventud es un estado de ánimo también, y a nosotros nos moviliza la alegría. Así que lo vamos a escuchar al compañero. Está presente nuestra diputada provincial Nancy Parrilli también. Bueno, yo soy diputada también. Bueno, compañeros, le vamos a dar la palabra, primero a Nancy y luego a, como decíamos recién, uno de nuestros mayores exponentes políticos que nos va a dar un panorama de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Quizás sabemos que hoy la realidad nos golpea un poco, pero estamos acá para saber, o porque sabemos mejor, que vamos a volver. Así que a organizarnos, a seguir trabajando, porque a este gobierno se lo gana únicamente con la acción de todos nosotros. Con las madres no se jode, con la comida no se jode y con los jóvenes tampoco. Así que aquí nuestro invitado es Axel y acá está para todos ustedes. Por favor, déjenlo vivo porque tiene que volver con su mujer a la noche. Así que bueno, gracias por estar. Bueno, compañeros, compañeras, en primer lugar, agradecerle a Nancy, a los diputados provinciales, nacionales, a los concejales, al Frente para la Victoria de Neuquén, el haber organizado esto. Tengo que decir que se vino posponiendo por diferentes cuestiones, todas bastante conocidas, como la disputa que estuvimos dando allá en el Congreso en Buenos Aires, y bueno, en una situación que ustedes saben que políticamente es bastante complicada. Lo segundo que quiero decir es que estaba diseñada esta charla y por eso un poco me contaban que hubo que cambiar el lugar, la improvisación que tuvimos que hacer básicamente porque estaba diseñada, esperábamos 100 personas y esto se desbordó completamente, incluso si contamos solo a los jóvenes, entre los que yo no estoy incluido, hemos ya desbordado lo que pensábamos, y esto tal vez es el primer mensaje que tenemos para dar, sobre todo para ellos y para los que piensan que con la persecución política, judicial, con la cuestión mediática, con el partido de los medios y la justicia, con lo que están tratando de hacerle permanentemente a Cristina y a todos nuestros dirigentes, con lo que en el día de ayer trataron de hacerle a Eve, si pensaron, si en algún momento se le pasó por la cabeza que con eso nos iban a asustar, nos iban a amedrentar, nos iban a mandar a la casa, nos iban a decepcionar, a desilusionar, que nos iban a generar desánimo, falta de interés, o que nos iban a convertir, como ahora voy a hablar un poco de esto, lo que fue en los 90, el absoluto desencanto de la juventud con la política. Si pensaron eso, yo creo que basta con que observen hoy en las redes sociales y en algún otro lado, porque seguro no va a aparecer en los diarios, con que observen que una tarde acá en Neuquén improvisadamente nos hemos juntado más de 200, 300 personas a hablar de lo que está pasando y a renovar nuestro compromiso político. Así que esto es un mensaje también para los que quieren hacer que la juventud no milite, que la juventud no participe y que no haya ninguna resistencia al avance del programa neoliberal. Sé que esto tiene dos particularidades. La primera, no sé si esto que voy a pedir es un delirio, pero si se pudieran tratar de sentar, si no pueden hacerlo, me han dado el plan B, que es que yo me subo a una silla y me rompa la nuca en cualquier momento, y vamos a optar por esto porque me parece, se podrán sentar, que tal vez está más cómodo, no sé si se puede, porque están un poco aprotados, pero tal vez, y está frío, ¿no? Vamos a ver si se puede. Sí, mirá, lo hicimos unidos y organizados. Así que
Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo. Ahora, ahora lo primero, esa era la primera cuestión, como se nos desbordaron las instalaciones, miren cuánta gente que teníamos previsto y además lo segundo es que ahora en un ratito, que es lo que nos establece una limitación de tiempo, vamos a tener otra reunión donde yo voy a un poco, si puedo, de manera sistemática, hablar de la cuestión económica, darles a ustedes elementos. La idea, como comentaba hoy a la mañana, la idea no es dar una cátedra de economía ni ponerme excesivamente técnico, sino básicamente proporcionarles a ustedes elementos para la militancia, para entender lo que está pasando y también, porque es un papel de quienes tenemos responsabilidad de dirigencia, también darles elementos para que ustedes puedan trabajar con eso, convenciendo, discutiendo, dialogando, charlando, persuadiendo a quienes piensan igual que nosotros, pero tienen alguna duda, y a los que piensan distinto, sobre todo a los que piensan distinto, y más todavía a los que por el bombardeo mediático y por el bombardeo de la propaganda han de alguna manera, sin ser peyorativo, suspendido un poco el pensamiento y que han dejado de pensar algunas cuestiones centrales de la economía. Es nuestro rol pensar y hacer pensar aún a aquellos que no quieren tomarse el trabajo o hacer el esfuerzo de reflexionar y meditar. Ustedes saben que es un mal de la época, esto de los medios electrónicos, de las tablets, de los teléfonos, de los jueguitos, del bombardeo, de los medios de comunicación, de la sobreinformación. Uno abre Facebook y le sobran datos de cosas, pero a veces tanta información impide siquiera tomarse el ratito que requiere, digerirlo un poco, pensar, y el pensamiento, el uso del marote, es algo que tiene una cualidad, te pueden ayudar a hacerlo, te pueden incentivar a hacerlo, pero absolutamente nadie puede hacerlo por vos. Es decir, que es un trabajo cotidiano de todos aquellos que estamos en la militancia, no solo formarnos, no solo informarnos, sino sobre todo pensar, reflexionar y todo el tiempo estar alertas y atentos y sacar conclusiones propias. Y esto es central, sobre todo en una época que nos toca ser oposición y estar tan sitiados por todo lo que son las campañas del macrismo. Es esencial tener pensamiento crítico. Yo creo que por más que estemos organizados, que estemos encuadrados, muchos lo están, otros no, por más que pertenezcamos a algún partido, a alguna organización, de cualquier nivel, lo que no podemos hacer es suspender el pensamiento crítico. Hay que estar permanentemente pensando y criticando también. Obviamente en este momento no es tan difícil porque lo que está pasando con el gobierno se presta y facilita muchísimo la crítica, pero también estar pensando y criticando a nuestros dirigentes, pensando y criticando a nuestra conducción. El día que dejemos de criticar y pensar a nuestra conducción, por supuesto, puertas adentro, fraternalmente, por supuesto, en ese momento vamos a haber perdido lo más sagrado y lo más importante que tenemos, que es esa capacidad de transformar la realidad, porque la realidad no se transforma con un ejército de trolls o de clones, la realidad se transforma con una juventud que piensa, con una juventud que critica, con una juventud que hace, con una juventud que se compromete y pone el cuerpo. Miren ustedes, la verdad que todos nosotros que tenemos algún papel en la dirigencia, que hemos tenido algún papel en el gobierno, hoy estamos siendo sometidos a montones de denuncias, a mentiras, a montones de cosas. Pero miren ustedes el ejemplo que nos dio en el día de ayer Eve Bonafini, pasando los 80 años. Y cómo con una postal, como fue lo de ayer, que yo tuve la posibilidad de presenciar, porque ahí estuve en la Plaza de Mayo primero y después acompañando a Eve. Hoy también yo tengo una denuncia junto con todos los compañeros que fuimos ahí por encubrimiento, no sé qué gansada han pensado de nuevo para asustarnos, para que no acompañemos a nuestros dirigentes, pero el ejemplo realmente que dio Eve, que dieron las madres, sentaditas ahí, dando su vuelta, porque fíjense qué maldad y qué perversión pedir que la lleven a Eve a declarar por la fuerza un día jueves, que es el día donde las madres dan,
dar la vuelta histórica a la pirámide de Mayo, y además un día que no casualmente, yo a veces cuando quiero acordarme cuando aprobaron la ley vergonzosa de pago de los fondos buitres, o cuando aprobaron la vergonzosa ley del blanqueo de capitales que están haciendo, lo que hago es mirar la sección policiales, porque cada vez que tienen que hacer alguna chanchada o cada vez que el pueblo empieza a organizarse, casualmente se les ocurre hacer alguna medida mediática, judicial, para distraer la atención y que todo el mundo esté hablando de otra cosa. Ayer fue un día de un importante ruidazo en todo el país para oponerse al aumento que hubo en las tarifas de luz, de gas, de electricidad y de agua, a las tarifas también, a lo que son los pasajes de colectivo, a lo que ha sido también, porque podemos seguir hablando de todos los atentados que hubo contra el bolsillo de todo nuestro pueblo, de los que más tienen, pero por supuesto de los que menos tienen, también de las clases medias, también de los que votaron a Macri. Esto es muy importante porque la factura de luz, la verdad que no pregunta para quién fue el voto, sino que le ha llegado a todos y ha sido una política deliberada del gobierno de Macri. Yo ahora en un ratito, y no quiero pisarme con lo que voy a decir ahora en un ratito, pero voy a hablar un poco del tarifazo y del contenido y lo que yo entiendo que es la verdadera razón y el verdadero resultado del tarifazo. Pero lo que quería decir es que nos da un ejemplo de que la verdad es que me parece que lo único que puede parar al neoliberalismo, porque me parece que es atribuirle a Macri, a sus publicistas como Durán Barba, unas fuerzas, una inteligencia, una capacidad, una viveza, una inclinación al trabajo, una dedicación que realmente, sinceramente, no tienen. Me parece que los estamos convirtiendo en mucho más de lo que son. Y me parece que lo primero que tenemos que decir, dentro de lo que podemos hablar de análisis de cómo fueron las elecciones, de por qué perdimos las elecciones, de por qué ganó Macri, lo que tenemos que entender, me parece, es que lo que representa hoy Macri en la Argentina es algo mucho más grande, es mucho más poderoso, es algo que está ocurriendo en todo el continente. Me acuerdo cuando Cristina decía, si a mí me pasa algo, miren al norte, porque indudablemente esto tiene que ver con una alineación con Estados Unidos, es decir, que es mucho más grande, mucho más fuerte, no es exclusivamente nacional, no es producto de una inteligencia superior, ni siquiera las campañas, porque la campaña de Durán Barba es una copia de la campaña que hizo Capriles en Venezuela, de la campaña que hicieron en Brasil, de la campaña que hicieron también en Uruguay, es decir, que es algo que evidentemente viene premasticado, prefabricado, y es una especie de programa para los pueblos de Latinoamérica que habían tenido hasta estos momentos una década y un poco más de una década tremendamente inesperada para muchos, y que los agarró distraídos, los agarró con una crisis internacional, con el problema del terrorismo, a los más poderosos, a los países más poderosos, y eso creo yo que contribuyó a darle un espacio a nuestras sociedades para, como pocas veces había pasado, poder desarrollar sus propios programas, sus propios intereses. Pero a lo que me quiero referir, para dar lugar a las preguntas, porque me interesa mucho escucharlos a ustedes también, a lo que me quiero referir es a algo que yo veo como uno de los puntos más peligrosos, como uno de los desafíos más grandes que tenemos en esta etapa. Yo les quiero decir que vengo de la militancia política. Yo empecé a militar siendo un pibe, como muchos de ustedes, cuando entré al secundario, en un momento de efervescencia política también, porque hay momentos y momentos. Yo empecé el secundario en el 84, cuando volvió la democracia, cuando se fue la dictadura, cuando vino el alfonsinismo, que fue una época, me dicen que sí con la cabeza todos los que lo vivieron, un momento de recuperación democrática, un momento se conoció como la primavera alfonsinista, ¿se acuerdan? Porque fue un momento de gran movilización, de gran involucramiento. Me acuerdo que el centro de estudiantes de mi colegio durante la dictadura no había cerrado, pero yo fui al Nacional de Buenos Aires, hubo muchos desaparecidos y hubo mucha persecución política. Entonces el centro de estudiantes siguió funcionando, pero siguió funcionando en la clandestinidad, y cuando volvió la democracia
salió a la luz todas las divisiones de mi colegio, de muchos colegios de todo el país, resolvieron nombrar sus delegados, había cuerpos de delegados en todos los colegios, después de mucho tiempo donde la política estaba prohibida, proscripta, y bueno, había una situación de dictadura. Y volvimos a hacer política en los 80, y en los 80 la verdad que había mucho entusiasmo, porque el gobierno de Alfonsín había venido con muchas promesas en el terreno de los derechos humanos, muchas promesas también en el terreno de la economía. Hubo intentos, recordarán Nancy, recordarán ustedes, del primer Alfonsín, ¿no? De tener una política económica que no fuera simplemente el pago de la deuda externa, se llegó a la moratoria, se tomó una decisión de hacer una moratoria unilateral, no pagar la deuda, era un momento de crisis de deuda, pero lo que quiero decir es que la juventud que había estado básicamente reprimida, perseguida, y que es el factor central, y ahora me voy a referir a eso en los procesos de transformación social, pero la juventud se dio a la política, volvió a la política. Entonces empezó esto de que aparecían de nuevo los centros, la militancia, los partidos, que los pibes discutían de nuevo después de tanto tiempo. Y me acuerdo que yo fui parte de esa ola de entusiasmo, pero después vinieron las decepciones. Vinieron las decepciones y yo no voy a hacer acá ni una evaluación ni una crítica del gobierno de Alfonsín, porque Alfonsín es un hombre a los que todos le reconocemos muchísimos logros, pero me voy a referir simplemente a lo que uno veía en ese momento y a lo que uno experimentaba y sentía en ese momento, que es que todo lo que Alfonsín había planteado como su programa de transformación, la verdad que no se pudo realizar. Y muchas veces por el propio gobierno que tomaba la decisión de no enfrentar a determinados poderes establecidos, ya fueran financieros, extranjeros, o a los propios militares. Y obviamente que podría ser una discusión muy larga si esto fue por las inclinaciones de los radicales, de Alfonsín, si es porque no se animaron, si es porque no pudieron, si fue la mejor decisión, y no quiero entrar en eso. Simplemente lo digo desde nuestro punto de vista, mi punto de vista entonces de joven que estaba militando. Bueno, todo lo que nunca, y quiero decir también, no como una crítica, nunca fui radical, pero la verdad es que las decisiones que iba tomando el gobierno, lo que iba pasando, generaban una decepción tras otra. Una decepción tras otra, porque lo que se había planteado con los juicios a las juntas militares terminó en la obediencia debida y el punto final, que fue dejar de juzgar hasta cierto grado de responsabilidad. Después lo que se había planteado como un programa económico a favor de los intereses populares se modificó y vinieron los planes de ajuste y del Fondo Monetario. Es decir que prácticamente en todos los terrenos lo que se había planteado como un programa de transformación se interrumpió, se suspendió, se interrumpió. Y después de eso vino algo mucho peor, que fueron los 90. Porque los 90 fueron una época realmente, yo ya estaba ahí, había terminado el secundario y pasado a la universidad, y fue una época donde se decretó, se planteó, porque venía la caída del muro de Berlín, ¿se acuerdan? Y entonces se terminó la Unión Soviética, y entonces lo que hasta ese momento había sido un mundo desde 1917, con dos polos, uno capitalista y otro presuntamente socialista, y había como, bueno, un ordenamiento del mundo internacional que tenía que ver con este conflicto, y todos pensaban que había dos modelos posibles. Bueno, se llegó a una especie de consenso de que con la caída de la Unión Soviética había triunfado el capitalismo, había triunfado el neoliberalismo, el liberalismo, y algunos hablaban del fin de la historia. Era un señor, ¿se acuerdan, no? Francis Fukuyama, un tipo que era miembro un pretendido filósofo del Departamento de Estado de Estados Unidos, casualmente, o sea que se convirtió en la ideología oficial. Y esto del fin de la historia era que, bueno, se cayó el muro y a partir de ahí empezaba una etapa donde no iba a pasar nada, no iba a haber guerras, no iba a haber conflictos, se terminó el enemigo, que era la Unión Soviética, se terminó lo del espionaje, se terminó todo eso, y la historia había terminado también. Y junto con el fin de la historia se empezó a predicar el fin de la ideología. Y ese fin de las ideologías quería decir que en realidad
aquellos que habían tenido una voluntad de transformar la realidad, de modificar su situación, aquellas sociedades, porque esto vino también acompañado con el fin de los procesos revolucionarios en América Latina, con los golpes de Estado, ya por mediados de los 70, y con los gobiernos neoliberales. O sea, básicamente convencieron a todo el mundo de que no había forma de transformar la realidad, que ya estaba, que se había entronizado una nueva política, que era una política mandada por un solo imperio, que era Estados Unidos, y que terminada la Unión Soviética se habían terminado todas las partidas, todas las discusiones y todos los debates. Y lo triste de eso es que generó en la sociedad en su conjunto un enorme desánimo. Un enorme desánimo. Yo lo digo porque lo viví en carne propia. Yo terminé el secundario, durante todo el secundario milité, llegué a la universidad y seguí militando. En ese momento la universidad estaba comandada por la Franja Morada, por el radicalismo, la Universidad de Buenos Aires, y en el país estaba el menemismo, bueno, y a mí no me gustaba ninguno de los dos, la verdad. Y entonces con un grupo de compañeros fundamos una agrupación y empezamos a militar contra eso. Pero lo duro y lo grave era que había un absoluto desinterés. Me acuerdo que uno le entregaba un volante, un folleto, diciéndole, por ejemplo, a los estudiantes que iban a privatizar la universidad o que le iban a arancelar los estudios, porque el gobierno de Menem había lanzado el programa de arancelar la universidad y había empezado con los recortes presupuestarios, y para colmo, quien era rector radical en ese momento, un señor Yuberov, lo recordarán ustedes, fue 16 años rector de la Universidad de Buenos Aires, había lanzado también una reforma del plan de estudio, había empezado a arancelar los posgrados, o sea que las carreras de grado, uno terminaba y se licenciaba, se convertía en licenciado en economía. En Argentina eso era así y ya estaba, salías a trabajar, o salías a enseñar, o salías a ejercer como profesional, pero lo que empezaron a decir es que con eso no alcanzaba y que había que pasar al sistema norteamericano. Entonces que había que tener maestría, doctorado, y esa maestría y ese doctorado eran arancelados. O sea que la universidad seguía siendo gratuita, en algunos lugares no, empezaban a cobrar cuota, empezaron con ese discurso de que solo los ricos podían ir a la universidad, entonces que lo pagaban todos con los impuestos, pero que era solo para los ricos. Empezaron con ese discurso de que no servía para nada, de que después se recibían y quedaban desocupados. Y entonces con todo ese discurso empezaron a atacar a la universidad pública. Nosotros pensábamos, todavía lo pensamos, con la complicidad del radicalismo. Antes mostrar que el radicalismo tenía alguna complicidad, o alguna parte del radicalismo, porque hay parte que muy dignamente, como el caso de Leopoldo Moró, como el caso de Leandro Santoro, que sigue manteniendo su ideología, sus banderas y sus principios, pero antes era más difícil explicar que el radicalismo, que había sido alfonsinista, se estaba convirtiendo en neoliberal. Y sin embargo ahora es más fácil, porque esto no hay que olvidarlo ni un minuto, porque hoy la Alianza Cambiemos es una alianza entre el Partido Radical y un no partido, y un grupo de gerentes, CEOs y publicistas, como es esto que se ha llamado PRO y que encabeza Mauricio Macri. Pero lo que quiero decir es que se había llegado a sembrar lo que para mí era más nocivo, más complicado, y lo que a mí me representa como la principal amenaza: el desencanto, el desinterés, la falta de convicción de que la militancia servía para transformar la realidad de uno y por tanto y al mismo tiempo la realidad de los demás. Y no solo eso, sino que se empezó con una enorme campaña de desprestigio a los partidos políticos, a la política, esto de son todos chorros, esto de que Bueno, pero en los 90 era, bueno, la política no sirve, entonces hay que buscar gente de empresa. En algún momento se decía, tienen que venir el Fondo Monetario a explicarnos qué hacer, porque la política argentina no sabe qué hacer. Bueno, y todo esto generó y sembró un enorme desánimo. Y yo recuerdo, y tengo para mí como una experiencia, el haber estado tratando desde la militancia de alertar a los estudiantes universitarios de que se les venía el arancel, de que les iban a cerrar y achicar la universidad, que les iban a reducir las carreras,
que les iban a generar nuevos momentos, como son la maestría y el doctorado, para que puedan ejercer, que se venía el neoliberalismo, el ajuste, la privatización a la universidad. Y me acuerdo el desinterés con el que te tiraban los materiales, te tiraban los folletos, no leían. Miren, a punto tal que nosotros empezamos a hacer volantes, panfletos en la universidad que tenían hasta chistes, que tenían cosas simpáticas, historietas, cambiamos los diseños, a ver si de alguna manera podíamos concientizar, llamar la atención e interesar a quienes eran víctimas de una política que la forma que había de aplicársela es generándole a ellos un total desánimo. Porque para aplicar las políticas neoliberales hace falta el desánimo, o hace falta el miedo, hace falta el desinterés, la desmovilización, el desprestigio de la política, el desprestigio de los partidos. Y yo no lo digo nada más como un peligro por esto de EVE, por esto de lo judicial, por esto de la corrupción. No lo digo solo por eso. Lo digo principalmente por lo que vivimos en los 90, que se afanaron todo, pero no con una obrita por acá, con una coimita por allá. Se afanaron el país. Vendieron todas las empresas públicas a capitales privados y extranjeros. Endeudaron el país hasta hacer esa deuda externa impagable, pagando comisiones y pagando intereses que significaban que no había forma de hacer ningún tipo de política económica en favor de las mayorías, porque al gobierno no le alcanzaba la guita que recaudaba ni para pagar los vencimientos de la deuda externa. Entonces, todo lo que se hacía, y voy a hablar de esto un poco porque algo de esto parece ser un porvenir posible para la Argentina, pero todo eso se hizo ante las narices y ante las miradas de todos los argentinos, y ante el desinterés. Y ese desinterés no era porque la política no podía transformar, o porque no servía, o porque el Estado era necesariamente malo, o porque era inevitable, o porque había un fin de la historia. Era porque esas políticas tienen un momento, un costado, un aspecto económico, son un proyecto económico, pero vienen empaquetadas con todo este aparato cultural, propagandístico, todo este aparato ideológico, para evitar que haya algún tipo de resistencia a la aplicación de estas medidas. Y yo lo viví porque hacíamos política contra estas decisiones, contra estos gobiernos, y lo que nos encontrábamos era que los damnificados no tenían el más mínimo interés. Les importaba 3 cominos. Y incluso nos puteaban a nosotros, porque le interrumpíamos el paso y te decían, yo solo me quiero recibir. Fue una época de extremo individualismo, donde cada uno iba por la suya, donde estaba desprestigiado lo colectivo. Y esto tuvo algunos pasos, algunos preludios, porque se llegó a eso también porque la política de la vuelta a la democracia de los 80 terminó en un desastre económico, en promesas incumplidas, en una crisis con una hiperinflación tremendamente, absolutamente desatada, donde era imposible, y había una caída del salario debido a esa hiperinflación. O sea, ¿qué es lo que necesita el neoliberalismo? O cómo se impuso muchas veces, con una enorme crisis económica que le hace a la gente estar desesperada y agarrarse de cualquier tabla que pasa, subirse a cualquier colectivo con tal de que le prometan algo, y después al mismo tiempo una enorme coerción económica, un aparato ideológico, propagandístico, televisivo, cultural, que idiotiza, que desmoviliza, la persecución de la política y de los políticos, los virajes en las interpretaciones de la historia. Nunca pasó nada importante en este país. Hay que pedirle perdón a los españoles por haberles reclamado que el gobierno de Argentina era de Argentina, y esas cosas que empiezan a pasar. Pero en los 90 fue tremendo, fue el frío, fue el hielo. Y a mí me da la impresión, por eso hablo de lo de EVE, porque fíjense, nosotros acabamos de vivir estos 12 años donde todas las políticas que durante décadas y décadas se dijeron que no iban a funcionar nunca, funcionaron.
y se aplicaron, donde conseguimos incluir un montón de argentinos, y voy a ser no solo modesto y humilde, sino exagerarlo, porque no me interesa acá hacer una propaganda, ni me interesa hablar entre nosotros, que estamos convencidos, sino, sobre todo a través de ustedes, poder hablar con muchísimo más. Bueno, todo eso que algunos pensaban que era imposible, incluso la figura del Estado, que en algún momento durante los 90, que muchos teníamos, yo mismo, teníamos al Estado como algo agresivo, un opresor, algo que te perseguía. El Estado era eso, porque había sido la dictadura, porque era el Estado neoliberal, privatizador, hambreador. Entonces el Estado era algo malo, algo lejano, algo feo, y si uno tenía que construir, no podía construir para manejar el Estado, pues parecía que era algo esencial del Estado. Entonces, los 90 lograron sacrificar todo el capital social que había acumulado la sociedad argentina, reducir los salarios, desindustrializar, abrir la economía, esa alineación automática con Estados Unidos, sacarnos la dignidad, desmovilizarnos. Todo eso fue posibilitado justamente porque por diversos hechos históricos precedentes, entre eso está indudablemente el miedo que había por la dictadura militar. Entre eso está indudablemente la cuestión ideológica y la cuestión cultural de que la política no sirve para nada y no es una herramienta de transformación social. Entre eso está también la enorme crisis económica en la que desembocó el gobierno radical diciendo que iba a aplicar políticas más distributivas y políticas de crecimiento y políticas de industrialización. Acá está el miedo que yo veo, pero veo también la potencialidad. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para aplicar las políticas contra la gente, contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los estudiantes, contra las clases medias, no alcanza con una propaganda fantástica como lo que hace este gobierno. Hay que conseguir también, y principalmente, que la gente no confíe en sí misma. Y que no confíe en sí misma, no porque uno no confía en uno mismo, porque confiar en uno mismo es básicamente confiar en la capacidad de organizarse, de juntarse con otro, confiar también en el otro. Entonces la desmovilización política, el temor, la ideología de la imposibilidad, de la inoperancia de los procesos políticos. Eso es central para establecer e instaurar un programa neoliberal, un programa contra el pueblo y contra la nación. En los 90 se consiguió porque entre esa crisis de la hiperinflación que lo dejó a todo el mundo pidiendo cualquier cosa con tal de que terminara esa carrera loca de los precios, esa situación con la deuda externa, las decepciones que hubo con la política de derechos humanos. Bueno, todo eso fue la base, la plataforma y el terreno donde implantaron ese descrédito de la política y de nuestra capacidad como militantes. Pero yo creo que ahora estamos en una situación muy distinta y tal vez eso no terminaron de medirlo. Y creo que es importante resaltarlo. Y yo lo hago porque fui ministro de Economía de Cristina en un momento donde claramente, evidentemente, los sectores dominantes, sectores también extranjeros, se conjuraron para conseguir que Cristina no pudiera terminar su gobierno, sino era con una enorme y fabulosa crisis económica que la estaban tratando de producir, pero que se la querían atribuir a nuestras políticas. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Esa crisis no llegó porque no contaban que la persona que teníamos a cargo del Poder Ejecutivo, la que era nuestra presidenta, en lugar de asustarse ante los poderes enormes que se le enfrentaron, los fondos buitres, las embajadas, los bancos, los diarios de más circulación, en lugar de eso se iba a plantar, iba a defender sus ideales, iba a defender sus principios, iba a defender a nuestro pueblo y le iba a decir que no a toda esa mierda, y entonces esa crisis nunca se iba a producir. Y con esto termino para pasar a la pregunta. Tampoco contaban con que durante todo ese periodo nosotros íbamos a lograr que el Estado
que para los que militamos en los 90, los que militamos contra el neoliberalismo antes, era prácticamente de forma esencial un instrumento de opresión, de persecución, de represión, de dominación, que ese Estado servía para otra cosa también. Que cuando estaba en buenas manos, ese Estado era un instrumento de redistribución del ingreso, ese Estado era un instrumento de inclusión social, era un instrumento de unidad con Latinoamérica, era un instrumento de crecimiento económico, era un instrumento de industrialización. Pero con lo que seguro no contaban y lo que seguro no esperaban es que después de todos esos ataques, de esas mentiras, de esas persecuciones, de esos intentos de aterrorizarnos, de esos intentos de desprestigiar a toda la dirigencia del campo popular, lo que no contaban es que cuando terminara el gobierno Cristina iba a dejar la mejor herencia que podían dejar, la pesada herencia de una juventud consciente, movilizada, comprometida y que no va a bajar esas banderas. O sea que yo creo que el peligro que tenemos es que el neoliberalismo trate de encajarnos a todos el cassette de, no sé, la propaganda, el cassette de los entretenimientos, del Pokémon, de no sé qué cazzo, para que estemos pensando en cualquier otra cosa que no sean los verdaderos problemas que tenemos. Entonces es fundamental que en esta etapa nos dediquemos a formarnos, a militar, a estudiar, a laburar, a hablar con los otros, a dialogar, a no encerrarnos, a ser críticos, porque lo que queremos hacer es que cuando nos toque volver, que indudablemente es algo que va a pasar tarde o temprano, vamos a volver con todos ustedes y vamos a volver mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Axel. Bueno, compañeros, les pedimos que vayan levantando la mano en orden para ir anotando. Ya tenemos 3 personas que fueron levantando en este ratito. Ya te anoté, sí. Compañero Matías, primero. Matías. Hola compañeros y hola compañeros. Quería preguntar más que nada qué posición tomada hay o qué, porque por ahí hay cosas que no se pueden decir menos tan temprano, digamos. Pero ¿qué posición tenés tomada y qué cosas podrías decir respecto al futuro de la Argentina después de este breve interludio neoliberal sobre cuestiones estructurales de la economía que tengan que ver con dar por tierra con las reformas constitucionales del año 94, recuperar la educación y la salud para el Estado Nacional, para que pueda ser más estable y mucho mejor sustentada en todas las provincias. Cuestiones de fondo también como lo que podría llegar a ser, y eso en tiempos modernos habría que analizar de qué forma instrumentalizarlo, reformas agrarias y cuestiones que vayan al fondo, al hueso, para que la estructura económica y socioeconómica argentina se modifique para siempre y que sean cosas de las que la oligarquía no pueda volver. ¿Qué posición tomada? ¿Qué podrías decir sobre esas cuestiones? Bueno, cada una de esas llevaría para una gran discusión, pero quiero tomar lo que dice el compañero, porque me parece que va uno de los ejes centrales. Algunos han caracterizado que nosotros vamos a tener ahora una etapa de resistencia, de defender lo que teníamos, de apoyar a quienes quieren luchar por sus derechos, los derechos que habían conquistado y que ahora están en juego. Pero me parece que lo que pregunta el compañero es central. Nosotros tenemos que estar, por un lado, haciendo eso, pero por otro lado, discutiendo cuestiones estructurales y cuestiones de fondo. Yo creo que toda la lista de temas que mencionó el compañero son parte de las transformaciones que necesita hacer la Argentina. Obviamente, cuando uno está en el gobierno, se le presentan oportunidades, se le presentan urgencias, se le presentan necesidades, se le presentan coyunturas, y no siempre se puede avanzar al mismo tiempo con todas las cosas o con toda la profundidad que uno querría. Muchas veces simplemente se abren caminos y se toman medidas indicativas
de determinada dirección, pero no se llega a fondo porque no se puede, porque cada una de esas medidas que vos planteás en abstracto son muy fáciles de diseñar, pero yo hoy creo que todos nosotros no queremos caer en la utopía. Me parece que nuestra política no puede ser construir una realidad, una sociedad ideal que sea realizable, porque entonces no solo nos vamos a dar la cabeza contra la pared, sino que además podemos caer en el peor de los pecados políticos, que es estar luchando por cosas que no tienen basamento en nuestro propio pueblo. Entonces yo creo que lo que vos estás planteando es un programa de discusión, y no solo entre nosotros, entre los que estamos convencidos, en los que tenemos determinados ideales, seguro, pero cada una de esas cuestiones son cosas que tenemos que discutir con la grande mayoría de la Argentina, porque hacer una transformación, yo acabo de decir que Cristina enfrentó a los más poderosos, pero no lo hizo sola, lo hizo porque había atrás un pueblo que la bancaba, lo hizo porque, como pasó ayer con Eve, cuando tratan de avanzar sobre determinadas cosas, hay una resistencia, y es una resistencia popular, y para eso hay que darse un laburo muy profundo, no solo pensar las cosas nosotros, sino concientizar. Y esto implica ir contra la corriente y discutir con gente que tal vez no quiera discutir estas cosas y que le parecen abstractas o no importantes, porque tal vez tiene una urgencia más inmediata que es muy genuina. Entonces, una de nuestras claves es que tenemos que dar nuestras discusiones, pero siempre darla de cara a la sociedad y siempre darla de cara a las mayorías. No es que yo estoy aspirando a volver y el día que volvamos a sacar 15 decretos, que hagan todo un programa, la gente no va a entender, no va a saber y probablemente no va a apoyar, porque lo que tenemos que saber también del neoliberalismo, más allá de lo que yo dije, es que el sentido común muchas veces, el sentido común, o sea, lo que uno piensa como primera idea que se le viene a la cabeza, viene moldeado ideológicamente por el neoliberalismo. O sea, que lo que te parece que es algo obvio, común y evidente, cuando lo pensás 2 minutos, la verdad que era una pavada, pero te convencieron de que eso es lo obvio. Y les hablo de 2 o 3 temas, que la inflación es producto de la emisión monetaria. Eso económicamente no tiene ningún sentido. Ahora me parece que si nos ponemos a hablar, muchos de ustedes no van a saber rebatirlo porque es un tema económicamente complicado. Y entonces esas cuestiones de sentido común hay que combatirlos trabajando seriamente con las cuestiones de comunicación popular, de comunicación desde abajo, de discusión política, e ir viendo siempre dónde está el pueblo, dónde está nuestra base, dónde están los estudiantes, qué están pensando y qué están haciendo, y desde ahí partir para ir llevándolo a discusiones cada vez más profundas. Y esta es una etapa donde, por no ser gobierno, tenemos una enorme oportunidad de hacerlo. Por eso, sin poder responderte cada uno de los puntos, digo, son temas todos esos relevantes, importantes, que merecen una discusión, y que esa discusión tenemos que darla nosotros, tienen que darla los militantes, pero hay que darla también de cara a la sociedad, porque si no vamos a estar viviendo en un termo, y eso políticamente nunca ha sido la vocación de nuestro partido, de nuestro movimiento, que siempre ha trabajado para construir mayorías.